Dice, leemos, dice así la palabra de Dios: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Oramos. Señor, háblanos. De verdad necesitamos que nos hables. De verdad necesitamos que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de esto, Señor. Que no sea la elocuencia del predicador o lo fácil o difícil del texto. Que sea tu poder convenciéndonos de estas verdades, Señor. Hazlo para tu gloria. Hazlo por amor de tu nombre, Señor. Hazlo porque te necesitamos. Te necesitamos presente en esta reunión, en esta predicación, Padre. En el nombre de Jesús oramos y tu iglesia querida dice amén. Jesús cuida de los suyos. Ok. Estamos viendo la parte de la crucifixión de Cristo y llegamos a la crucifixión. Dice el texto, Jesús salió cargando desde el 17, Juan 19, 17, Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Algo que es interesante de Juan es que avanza abruptamente en esta narrativa de la crucifixión. Y yo creo que él dijo, ya los otros evangelios nos han explicado qué pasó en ese camino y se salta algunos detalles y resume y va a una velocidad muy rápida y enfatiza algunos detalles de la cruz. Lo hermoso de ver la armonía de los evangelios, los otros tres evangelios que se llaman los sinópticos, los cuales son muy parecidos, y luego Juan, es que todo empata. Y nos regalan, por ejemplo, las 7 palabras o las 7 oraciones o 7 frases que dijo Jesús en la cruz. Juan, por ejemplo, se salta las 2 primeras y nos lleva hasta este momento. Hay eventos como unas mujeres endechando a Jesús que él no menciona. Todo lo que pasó en el trayecto cuando Simón de Cirene, un africano que estaba por ahí, fue asignado por los romanos para ayudar a Jesús a llevar el patíbulo o el trozo de madera que tenía que cargar Jesús. Entonces va directamente y creo que hace bien porque lo que nos regala Juan es muy bonito. Y quiero que veas esto y tengas presente esto. Juan estaba ahí. Juan estaba ahí. Y mucho de lo que Juan nos cuenta constantemente es lo que él vio. De hecho, así comienza su primera carta. Lo que hemos visto, lo que hemos oído. Entonces, en una de esas Juan se fue a buscar a su mamá. Juan se fue a buscar a su tía. Y Juan luego se aparece en la cruz y no necesariamente estuvo en el trayecto, pero sí está en este momento. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera y allí lo crucificaron. La crucifixión, hemos escuchado muchas veces, probablemente has escuchado una y otra vez este relato de la crucifixión, pero no deja de ser impactante lo que ocurría en la crucifixión. Era lo peor que podía pasarle a alguien, la crucifixión. Era el castigo para las clases más bajas y las peores personas, y era muy común en Roma. Esclavos, rebeldes, extranjeros, traidores a la patria, soldados que se amotinaban, por supuesto enemigos, eran crucificados. Era cruel. Dice Josefo, un historiador que presenció eso y quien él cuenta que vio muchas crucifixiones, él se refirió a la crucifixión como la más espantosa de las muertes. Tenías que ser de lo peor
para morir crucificado, porque era una muerte lenta y horrible. ¿Y sabes qué es lo que pasa con Jesús? Que es llevado, una de las reglas es que ellos tenían que llevar su propia madera, no era la parte más alta, esa normalmente ya estaba colocada, y lo que ellos eran el patibulum, que era básicamente se le ponía atrás sobre sus hombros, lo enganchaban y era la manera en que los condenados podían llevar y hacían un desfile humillante donde la gente se burlaba, se jactaba. Y sabes, la historia romana wow, era un pueblo tan cruel, porque normalmente si veías a alguien crucificado era la peor clase de personas. Entonces mucha crueldad en todo este relato. Y era tan pesado que Jesús ni siquiera pudo llevarlo, ese pedazo, porque quiero que entiendas que Jesús ya estaba destrozado de su espalda. Entonces tienen que asistirle a alguien a medio camino. Finalmente llega, ya conocemos la figura, es colgado y empieza a tener su muerte lenta, donde él eran dos causas de muerte, o hemorragias, ¿sí? O asfixia. Y normalmente se decían, y siempre decían por ejemplo, a los traidores o a los enemigos, los crucificaban y podían pasar ahí mucho, mucho tiempo hasta que se asfixiaban. Y ellos decían que era comida para buitres, un crucificado, porque lo dejaban ahí. Con Jesús pasaron algunas cosas interesantes que luego veremos. Luego nos meteremos a detalle en su muerte como tal, porque todavía no vamos a ver toda la porción de su muerte. Pero sí hay algunas cosas que Juan menciona. Por ejemplo, dice el 19, Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y Juan detalla esto. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en el que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas, Rey de los Judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los Judíos. Lo que he escrito, escrito queda, contestó Pilato. Es muy interesante lo que pasa aquí. La causa de muerte de Jesús, la causa de su condena, el motivo por el que está colgado ahí es que es el Rey de los Judíos. Y esto seguramente, aunque Pilato tenía dudas de si realmente era el rey, ya hemos visto eso, a lo mejor él decía, no es así, pero esto era un golpe hacia el Sanedrín, hacia los líderes políticos y religiosos con los que él estaba en contra. Era una burla a ellos. No importan sus intenciones, lo que dice ahí es cierto. Y no solo eso, porque los romanos entendían el latín. La población judía iba a leer el arameo. Y el griego era el idioma universal de todo este mundo. Quiero aclarar, el mundo mediterráneo, porque pues, acá ya había gente, ¿no? Pero el mundo conocido que se le llamaba. Entonces lo que ha hecho Pilato es que ha puesto delante de todo el mundo la declaración de que el rey está muriendo crucificado. Y Juan nos ha estado hablando de esto. Y él lo tiene presente y por algo lo coloca ahí. Otro detalle que vemos es cuando los soldados, dice el 23, crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suerte para ver a quién le toca. Y así hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Es un detalle de la burla, de la falta de respeto constante que está sufriendo Jesús. Ya hemos visto que estos soldados son terribles. No perdamos de vista que esta es gente valerosa para su nación, pero pueden ser terribles para sus enemigos. Era gente que violaba esclavas
y que cuando conquistaban lugares violaban a las mujeres, violaban niños, mataban personas. Y tú dices, oh, tan malos eran. Todos eran así. Todos los ejércitos de ese tipo solían hacer esto. Porque era la conquista, eran conquistas sangrientas, eran cosas horribles. Entonces, como aliados, qué padre. Ahora, no estoy diciendo que no hubiera honor, había honor en algunas personas, pero muchos de ellos, como estos, no respetan, se burlaban. Y esto lo está sufriendo Jesús. Entonces dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado el discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Es muy interesante esto. Y quiero que nos detengamos a pensar qué nos puede enseñar o qué nos quiere enseñar Dios y qué nos quiere enseñar Juan acerca de esto. La mamá de Jesús, María. ¿Quién fue María? María es la mujer más bendita de todas, así lo dice la Biblia, ¿no? Y María experimentó varias cosas, como quedar embarazada del Espíritu Santo. Qué extraño debió ser eso, ¿no? Es un milagro dentro de ella. Pero María es una mujer que joven tuvo a su hijo. Habría tenido unos 18 años, si acaso, 17, cuando tuvo a Jesús, que era la edad común donde concebían y tiene al Hijo de Dios. Y no quiero que perdamos de vista esto. Estamos hablando de gente real. Y esa mujer está ahí en la crucifixión, la peor de las muertes de su hijo querido. Eso sería semejante a la inmolación o el linchamiento. Una madre viendo cómo matan a golpes a su hijo, presenciándolo injustamente. Y sabes algo, muchas veces yo veía estos relatos y yo de chiquito siempre decía, wow, Jesús, qué clase de hombre es Jesús, que aguantó la cruz y con qué autoridad hablaba Jesús. Y nos pasa a todos hasta que cumplí la edad que tenía Jesús cuando murió. Y entendí algo, Jesús era un chavo, Jesús era un joven, quizás no tan joven como otros jóvenes, pero Jesús, yo tengo 33 años, se calcula que más o menos era la edad que él habría tenido cuando murió. Y eso cambia un poco la perspectiva, porque es un muchacho siendo torturado y siendo asesinado cruelmente. Y aparte un muchacho puro, que ha hecho todo bien. Y está su mamá ahí, que tendría seguramente unos 50 años. Y esto es horrible. Quienes son padres pueden quizás entender lo terrible que debe haber sido para María experimentar eso. Un joven lleno de vida, diríamos, siendo asesinado. Y esto es distinto porque a diferencia, quizás la excepción es, y la excepción a todas las reglas es Alejandro el Magno, quien conquistó el mundo siendo un muchacho. Pero en general estos héroes y estas figuras revolucionarias siempre eran personas mayores, con una gran experiencia de vida. Y Jesús es un joven, dando su vida por los pecadores. Y está ahí, gente real. Sé que a veces nos cuesta entender esto porque es que Jesús es Dios. Es un ser humano al 100%. Y quiero que entiendas, María lo recibió en brazos. María le cambió sus pañales.
María probablemente lo ayudaron a dar sus primeros pasos. Jesús jugó con sus hermanitos seguramente. Fue un niño. No creas, y de verdad no creas que Jesús andaba volando o andaba ahí como jugando con la leche y no, fue un niño. Porque él tuvo que experimentar cómo era un humano, porque era un humano. Y si no crees eso, no crees en el Evangelio, ¿sabes? La humanidad de Jesús es uno de los elementos más importantes de nuestra fe, porque si Jesús no fue 100% humano, no puede ser nuestro intercesor y nuestro sustituto. Entonces, ubiquémonos en esto. Así que Jesús está en la cruz y cómo no, una de las cosas que Jesús quiere resolver es su mamá. Y es importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque José ya no está. ¿Dónde anda José? Algunos dicen que fue por cigarros, ¿no? Como dicen, fue al Oxxo por cigarros, ¿no? No sabemos. Lo que creen la mayoría de los comentaristas es que Jesús ya habría muerto. José ya habría muerto. Algunos dicen, la abandonó. Mira, si no la abandonó cuando María le dijo que había concebido el Espíritu Santo. Y quiero que recuerdes esto. José creyó en Jesús, creyó en la promesa, creyó el mensaje. Y José lo acompañó, estuvo en esta dinámica a los 12 años con él en el templo. Pero aquí ya no está, no nos da detalles de la Biblia, seguramente está muerto. Y Jesús sabe que sus hermanos están perdidos, porque a esas alturas sus hermanos andan en la luna. Sus hermanos no creían en Jesús, dudaban de Jesús, luego creyeron, ¿sabes? Santiago escribe Santiago, un hermano de Jesús. Otro hermano de Jesús es Judas, también escribe un libro de la Biblia. Pero eso fue hasta que lo vieron resucitado. Pero aquí, ¿por qué no están sus hermanos en su crucifixión? Le habían dado la espalda. Quienes sí están, al menos 5 personas se nos mencionan aquí en el relato. Estaba su mamá, la hermana de su mamá, o sea, su tía. Órale, la tía de Jesús, ¿sí? María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena, y por supuesto, Juan. María Magdalena, probablemente la mujer más importante de los discípulos de Jesús, muy, muy importante. Estaba en todo, estuvo en todo prácticamente. María, la esposa de Cleofas, ¿sabrá Dios quién es esa señora? No tengo el gusto de conocerla y nadie conoce quién es. Pero lo intrigante es la hermana de su madre, dice, o sea, su tía. Y lo más interesante es que los otros evangelistas no dicen la hermana de su madre, sino dicen la esposa, la mamá de los hijos de Zebedeo, o sea, la mamá de Juan. O sea que la mamá de Juan es la tía de Jesús. Y eso quiere decir que Juan es su primo. Es lo que la mayoría de los comentaristas creen, que Juan era. Dices, pastor, ¿por qué no los dijo desde antes? Sí, son primos, son primos. La primera vez que yo escuché esto fue así como, órale, tiene sentido. ¿Por qué? Porque por eso la señora una vez pidió privilegios especiales para sus hijos, ¿no? Pues Jesús, somos familia, soy tu tía, yo te cambié los pañales, como decimos ahora, ¿no? Y por eso quizás estas personas siempre sintieron como que tenían un privilegio especial. Y Jesús, mira, su primo, a lo mejor tú has tenido primos así, pero es esta clase de primos de que crecemos juntos y somos brothers. Eso no quiere decir que necesariamente la gente cercana a ti va a caminar contigo en tu llamado, porque sus hermanos de Jesús seguramente eran más cercanos en afecto natural, pero su hermano vino a ser Juan. El hijo de María vino a ser Juan. Y esto es muy bonito.
Y Jesús probablemente platicó con Juan antes, no sabemos. Pero aquí lo único que dice, y sabes, porque cada palabra que dije Jesús en la cruz, por eso habló muy poquito. Jesús está ahogándose. Está ahogándose, no tiene la capacidad de hablar, y te he contado varias veces que para hablar lo que tenía que hacer era jalarse y desgarrarse para soltar una palabra. Entonces, pero él cree que es muy, muy importante dejar al cuidado de Juan a su mamá. Y uno piensa, es que es su mamá. Pero mira lo que dice Lucas 8, 19 al 21. Dice, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las ponen en práctica. Yo pienso eso en nuestro contexto tan aferrado a la familia y tan así de matriarcados, y es como, ¿ya viste lo que le dijo a la mamá? Es como traer en el carro y que tu esposa se suba adelante y mandes atrás a tu mamá, ¿no? Es como, ya viste, yo te tuve, yo te cuidé. ¿Cómo vas a querer más a esa mujer que lleva 2 años contigo? Digo, mamá tóxica, ¿no? Gracias a Dios mi mamá no es tóxica y no tengo problema con eso. Y gracias a Dios María no era tóxica. Pero lo que está diciendo Jesús es, no voy a ir. No voy a ir. Mi llamado es con mi gente. Y mi familia son los que oyen la palabra de Dios y las ponen en práctica. Entre líneas está afirmando, mi mamá y mis hermanos no están en mi rollo. No me están siguiendo como deberían seguirme. Y María es mamá. Y quiero que entendamos esto. María es su mamá. Y separar esto de soy tu mamá, pero también soy tu discípula, no debía ser fácil. No debía ser fácil. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó a Horizonte a plantar esta iglesia, mis papás eran así de, no, hijo, ¿cómo crees? ¿Qué vas a hacer allá? Y mi mamá era así, cuando agarré mi primer trabajo y ya estaba como pensando en esto, es como, ¿qué vas a ir a trabajar a Villahermosa? Te pagan bien poquito, quédate acá, casi como yo te hago tus lentejas, yo te hago tu comida. Y era así, aparentemente se sentía como una oposición a mi llamado, pero eran mis papás cuidándome. Y siempre lo tuve claro, y mira, mi hermano es misionero, o sea, y ellos lo entienden, es un llamado. Mi abuelo con mi hermano es así como, oye, hijito, ¿no has considerado quedarte acá? Casi como, oye, no hay en Chiapas, como que puedo, aquí una ranchería, abre una iglesia, una misioncita, como decimos, ¿no? Hay un llamado específico a una nación. Hay un llamado específico a esto. Jesús tiene un llamado. Y lo pasó con sus papás cuando se les escapó y fue al templo. Y sus papás dijeron, ¿cómo? Jesús, ¿sabes qué? En los negocios de mi padre me conviene estar. Y sus hermanos, eso es tan peor. No creían en Jesús, no creyeron en Jesús hasta que lo vieron resucitado. ¿Y cómo? No, es mi hermano. O sea, y seguramente ellos sabían que Jesús era algo distinto, pero eso no significa que lo seguían. Alguna vez su familia trató a Jesús como loco. Decían que había perdido el juicio porque Jesús ya estaba tan cansado de servir a la gente que casi hasta se lo tenían que llevar cargados. Y su mamá es como, no, hijo, no. Y sus hermanos, está loco. Y Jesús deja claro, mi mamá y mis hermanos son quienes oyen mi palabra y hacen mi voluntad. Lo que está diciendo es, la gente más cercana a mí es la que vive en mi voluntad. Mi familia son mis discípulos, dice.
Entonces, hay un afecto natural hacia su mamá, pero hay un afecto mayor a sus discípulos. Y esto no es una desprecio hacia su mamá y sus hermanos, es una exaltación de la obediencia. Y te digo algo, María fue discípula de Jesús finalmente y siguió a Jesús y fue salva por la obra de Jesucristo. Y sus hermanos, Santiago y Judas, hasta un libro de la Biblia tienen. Y no es porque eran así como es que hay que darle chance a los hermanos de Jesús, no, ni modo de decirles que no. No, es que fueron hombres que sirvieron a la iglesia de una manera increíble. Santiago fue un mártir del Evangelio. Pero en este momento no son así. Y quiero que entiendas algo. Si Jesús cuidó de su mamá con un afecto natural, ¿cómo no ha de cuidar de nosotros, que somos su familia espiritual? Y él estaba, no preocupado, pero sí ocupado de resolver las necesidades de una persona que él amaba en ese momento. Y tú dices, y sus discípulos, él dijo, me voy, pero voy a dejar a alguien cuidándoles. Él dijo, el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él va a encargarse de ustedes. Ya estuvimos viendo mucho en la palabra de eso. Pero aquí le deja al cuidado a Juan, su gente de más confianza. Yo no tengo dudas en que Juan era la persona más cercana a Jesús, pero también alguien digno de confianza, quizás por un lazo familiar, por supuesto, pero también porque era alguien que Jesús sabía que le encargaba esa misión, la iba a cumplir. Y piensa en cómo fue la iglesia. Le da este llamado, María hace su vida normal, Juan está haciendo su vida normal, María va a ver a Jesús resucitado, todo esto, se le aparece Jesús, pasa estos días, asciende al cielo y Juan sigue con la iglesia esperando el Espíritu Santo. Pentecostés, Hechos 2, reciben al Espíritu Santo. Juan empieza a revolucionar el mundo. Junto con Pedro los encarcelan, los libera Dios. Y en algún punto Juan dice, híjoles, yo tengo un llamado. Y seguramente era un increíble predicador, seguramente era un increíble plantador de iglesias, seguramente iba a extender el evangelio a lugares increíbles. Imagínate la dupla que hacía con Pedro, si ellos estaban ahí desbaratando todos los que trastornan el mundo. No importa, yo tengo un llamado. Y mi llamado es cuidar a la mamá de Jesús. Y es increíble, en Hechos, ¡pum!, desaparece Juan. Pero luego muere María, mueren Pablo, mueren Pedro. ¿Y sabes quién se encarga de la iglesia durante por lo menos 30 años? Juan. Fue el pastor de Éfeso, una iglesia que estuvo ahí atendiendo tanto Pablo, también Pedro. Escribe las 7 iglesias en Apocalipsis. Iglesias, él era autoridad sobre estas iglesias. Escribe un evangelio, escribe 3 cartas y escribe el Apocalipsis. La persona más influyente de la iglesia cuando acabó su ministerio principal. Su ministerio principal fue cuidar a María. Así de en serio se toma Jesús el cuidado de los suyos. Entonces, algo que es muy sencillo a veces es entender, Jesús es suficientemente bueno para cuidarme a mí en mis necesidades. Porque vemos que en este momento Él está pensando en las necesidades de quienes ama. Entonces, todos tenemos claro, Jesús es bueno. ¿Jesús es bueno? Amén. Donde a veces se nos dificulta es en Jesús es lo suficientemente poderoso para encargarse de mí. Y quiero que entiendas esto.
Si Jesús pudo resolver las necesidades de quien amaba, en este momento, y quiero que entiendas qué es este momento, es el momento de mayor debilidad, de mayor humillación, donde Jesús está en lo más bajo de sus fuerzas, de sus alcances. Sabemos que Él podría haber hecho eso, pero está en su humillación. Es el estado espiritual. Jesús se le conoce dos estados, su humillación y su exaltación. Y aquí está en lo más bajo, en el punto más oscuro de su vida. Y en el punto más oscuro de su vida, Jesús puede encargarse de quienes ama. Y se toma el tiempo de encargarse de quienes ama. Ahora imagínate esto. ¿Cuánto más podría Él proporcionar y resolver nuestras necesidades en su poder y exaltación actuales? Si en este momento en la cruz Él tiene la capacidad de hacer eso, ¿cuánto más ahora que está gobernando sobre todo y que fue exaltado hasta lo sumo? Y mira, Efesios 1, 19 al 20. Dice: cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en regiones celestiales. El domingo pasado mencioné algo que sé que suena raro, pero hablé de que nosotros tenemos el poder de la resurrección. Y sé que suena raro porque suena como a iglesia rara, ¿no? El poder de la resurrección está sobre ti. Pero es una de las verdades más importantes de la Biblia. El poder con el que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos está en mí. Mira esto. Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Su poder a favor de ¿quiénes? De los que creemos. ¿No te pasa este rollo que es muy común, donde hay gente que puede tener problemas, pero conoce a alguien influyente, conoce a alguien poderoso y a gente que te puede resolver las cosas? Y qué sensación de seguridad puede ser eso, ¿no? Conozco a este o soy familia de esta persona, entonces esa tranquilidad. Voy a hacer un trámite y conozco a tal persona. Bueno, nada se compara a la grandeza del poder de Dios a nuestro favor. Mira, Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Qué va a proveer Dios? Algunas cosas que necesitamos. Todo lo que necesites. ¿Por qué Él puede proveer todo lo que necesitamos nosotros, su familia? Porque Él tiene gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Y eso nos cuesta a nosotros. Porque pensamos, híjoles, pensamos que es como, ahí viene Adrián otra vez. Me va a dejar en la calle de tanto que me pide. No, hombre, ya Adrián, otra vez vas a pedir. ¿Qué problema tendrá ahora este? No, Él abunda en riquezas. Él no se le acaba, no se le gasta. Él tiene demasiado para darnos, para bendecirnos. Sé lo que pasa en nuestro corazón cuando escuchamos estas cosas. Hay una resistencia, es como, no, pero es que nos gusta la mala vida, pues. Romanos 10:12. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente
¿A cuántos lo invocan? Bendice poquito Dios, bendice abundantemente. Abundantemente. ¿Y por qué puede bendecir abundantemente Dios? Porque tiene abundancia. Abundancia de bendiciones dispuestas para nosotros. Y dices, ¿por qué para nosotros? Porque somos su familia. Somos su familia. Te pregunto algo, ¿tú crees que a María le faltó algo? No, o sea, imagínate. Dios sabe cuidar de los suyos. Y provee cuidado para los suyos. Algo interesante es María, ¿no? Acá de este lado de la tierra durante muchos tiempos se ha dicho que María cuida de nosotros. María no podía ni cuidar de ella misma. Tuvo que necesitar ayuda para que alguien la cuidara. Ella requirió ayuda y ella, ¿sabes qué es lo hermoso de María? Ella está en el cielo y no se ha enterado de nada de todas las cosas que se dicen acá de ella. Ella está en el cielo y entró allá porque Jesús le dio el perdón de pecados y ella también fue una discípula de Jesucristo. Dios se encargó de ella, Dios se encarga de ti y Dios puede encargarse de ti. Pero dice aquí, dice, bendice abundantemente ¿a quiénes? ¿A cuántos lo invocan? Hay dos motivos por los cuales los cristianos no oran. Uno, o no necesitan nada, lo cual me parece absurdo. Otras, o no confían en el poder de Dios para hacer cosas. Te propongo un reto. Todos constantemente recibimos cosas, noticias, información que nos roba la paz, ¿no? Te enteras de, no sé, viene el cargo de la luz y ya sabes, ¿no? De esos que quitan de repente el subsidio y, oh caray, y se multiplica 3, 4 veces, te rompe el cajón de pan de tu presupuesto y empiezas a preocuparte, ponerte ansioso, o viene una enfermedad, o viene, encontramos algo raro, te dice el doctor, hay que hacer unas pruebas y estas sensaciones que te roban la paz o cosas que ocurren y que te empieza a dar ansiedad. Yo lo he vivido eso. Cuando te pase eso, haz lo siguiente. Enciérrate en un lugar, dobla tus rodillas y ponte a clamar a Dios que se encargue de ayudarte. 100% se te va la ansiedad. 100% seguro. Si no, márcame y reclámame, porque miento. Dios es así. Ahora, lo interesante es que, oye, pues ya lo dije, pero al ratito ya me siento otra vez así, pues dobla tus rodillas de nuevo. Orad sin cesar. Y Dios muchas veces envía esas cosas constantemente porque sabe que eso nos hace dependientes de Él en la paz que Él solo puede darnos. ¿A cuántos lo invocan? Atrévete a descansar en Dios. Y sé que constantemente estamos hablando de que a Dios no le pidamos, que a Dios le demos. Y sí, yo aquí lo he dicho, hay que darle gloria, hay que alabarlo, no solamente hay que pedir. Pero te digo algo, Dios se complace en ser un dador. A Dios no le molesta que le pidas, porque el que lo veas como un dador, da gloria a Dios. De hecho, sus atributos son atributos y todos ellos están conectados a una acción. Tú mi luz, decimos. Adoramos a Dios. Tú mi luz, porque ilumina, porque nos da algo. Tú mi salvación, porque nos salva. Roca eterna, porque nos da seguridad, nos protege. Dios se complace en ser un buen dador. Porque aparte, el dar, cuando damos a Dios, no le damos porque para
que nos dé, ¿no? Porque, ay, pobrecito, ya le pedimos mucho. Y decimos eso, ¿no? Es que ya no le pidamos a Dios, hay que darle. Cuidado, hay que darle, pero no con la visión de darle para que tenga para dar. Incluso cuando tú ofrendes, decimos, cantamos de niño, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. ¿Alguien se la sabe? Si tú le das $1, el Señor te da 2. Evangelio de la prosperidad para niños, ¿no? Y lo cantaban todas las iglesias. ¿Cómo crees? ¿Tú crees que Dios necesita, híjoles, estoy tratando de ayudarlo a completar para su renta? Necesito que el domingo caiga tanta lana para completar, si no, no me alcanza. Y tú como, ay, faltó tal persona. Entonces ya no, hoy se enfermó mucha gente, ya no nos va a alcanzar para... Eso lo hacemos en Horizonte. Pero sabes muchas veces por qué. Dios es el proveedor de todo. Pero sabes, en el caso de dar, acá lo decimos, para tener el privilegio de ser partícipes. Te digo algo, Dios ha hecho su iglesia y ha extendido el reino y ha hecho discípulos y ha salvado personas y ha creado grandes movimientos aún antes de que tú nacieras y que tuvieras trabajo. Pero hoy te da el privilegio de darle, de ser parte de esto. Y tienes que tener claro, por otra parte, Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esta semana llevé a mis hijos al cine. Tenían rato queriendo ir al cine. Entonces vamos y Keira me dice, papá, vamos a ir al cine y como que me saca su lista, ¿no? Voy a querer una crepa, voy a querer una coca, dice, en el cine se puede beber coca, me dice. Voy a querer unas palomitas, me armó su combo. Y aparte, obviamente, los jueguitos, el de agarrar peluches, ¿no? Que nunca agarra casi nadie nada. Y ella tiene para pagar eso. Ella ahorró. Pero luego me dice, y para Adriancito igual, su crepa y todo. Imagínate, yo dije, son $1,000, ¿no? Ya hice la cuenta de mi mente, estaba asustado. Pero ella llevaba su bolsita. Fue al cine con una bolsita. Y yo veía que andaba con su bolsita. Y me dice, papá, ¿podemos jugar antes? Paga, le dije. A ver tu cooperación. Yo ya sabía. Una morralla ahí, hermanos. Un monedal y basura y chicles y... Alcanzó para pagar de sus jueguitos, ¿no? Y ella se sentía realizada. ¿Por qué? Porque tenía el privilegio de ser partícipe de eso. Pero lo que ella me daba no alcanzaba para pagar todo lo que quería. Pero ¿sabes quién le pagó todo lo que ella quería? Su papá. Nada de lo que mi hija pudiera darme era más grande de lo que yo quería darle en ese momento. Y nos esforzamos, ahorramos y le compramos su crepa a mi hija y le compramos su crepa a Adriancito. Y va a crecer el otro y cada vez va a estar complicado, ¿no? Ya 3 crepas, ya va subiendo la cuenta, hermanos. Ya pidió crepa, de hecho le agarró crepa a los niños. Eso somos nosotros, queriendo cooperarle a Dios con nuestras obras. Dios puede encargarse de todo. Nosotros tenemos el privilegio de ser partícipes. Pero te digo algo, a Dios nunca se le va a acabar su perdón. A Dios nunca se le va a acabar el amor. Oportunidades, bendiciones, sanidad, respaldo en oraciones. Bendice abundantemente. Jesús puede cuidar de los suyos. Jesús sabe cuidar, nos ama suficientemente para cuidarnos y te digo algo, tiene el poder para cuidarnos.
¿Cuál es el requisito? Esa es la pregunta. Oye, pero debe haber un requisito para que yo reciba esas bendiciones. Ya dijimos, ser parte de su familia. Ese es el requisito. ¿Qué es ser parte de su familia? Dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y sé que a veces eso suena contradictorio, porque yo te digo, no tienes que hacer nada para que Dios te ame y te siga amando y su amor es incondicional y aunque tú no hagas nada por Él va a dar todo por ti. Pero por otra parte dice, pero entonces tengo que estar en su familia y la manera más fácil de entenderlo es esto. Mi hija le encanta ir al cine y le encantan las crepas. Ella sabe que con papá tiene cine y tiene crepas. Pero ¿qué tal si un día mi hija decide irse de casa? Y dice, híjoles, extraño las crepas, extraño ir al cine con mi papá. Ella se fue de casa. ¿Sabes qué hace su padre y qué hace nuestro padre? Cuando una oveja se va del redil, va por ella. Entonces yo voy por mi hija, porque a mi hija sigue siendo mi hija, y la traigo y la llevo al cine. Pero luego mi hija se vuelve a ir. ¿Y qué hago yo? Voy y la traigo. Y mi hija se vuelve a ir. Y yo voy y la traigo. Y en mi casa mi hija tiene todo lo necesario. Pero ¿qué pasa? Que en ese trayecto de apartarse de casa, de apartarse de su padre, mi hija en el camino empieza a decir, tengo hambre, me siento insegura, necesito el cuidado de mi padre, me siento sola, empieza a estar triste, empieza a llorar, empieza a perder la paz, empieza a recordar, como el hijo pródigo, en casa de mi padre tenía esto y esto y esto. Lo hermoso es que nuestro Padre nos va a recoger. Lo triste es que nos guste estar fuera de casa. Entonces, todo esto está para nosotros, pero no huyas de casa. Cuando te decimos, el requisito es ser parte de la familia de Dios, no es porque el amor de Dios dependa de ti, sino que Dios quiere darte y bendecirte, pero si tú no quieres, si tú quieres buscar otras cosas, te puedes escapar, Dios va a ir por ti. Pero en ese trayecto de escapatoria vas a sufrir, vas a padecer, vas a arruinar cosas, vas a lastimar gente que amas. No hagas esa tontería, es una tontería. Sería absurdo con todo lo que tenemos en casa, con nuestro buen Padre, querer intentar tener bendiciones y apartarnos de Él en todos lados, cuando Jesús cuida de los suyos. Jesús es muy bueno y precisamente lo que está haciendo es dar su vida aquí para que nosotros recibamos todos estos beneficios. Dice la palabra que todas las promesas tienen un sí en Cristo Jesús. Cuando te invitamos a Jesús, te decimos arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo, son buenas noticias. Te estamos invitando a la mejor clase de vida. Ya deja de huir. Acá tienes todo lo necesario, acá tienes las crepas que tanto te gustan. No tiene caso y no tiene sentido que sigas huyendo. María estuvo ahí. María recibió cuidado. Todos los discípulos que siguieron a Jesús recibieron cuidado. No ha habido ningún hijo de Dios que haya sido abandonado. Hay hijos de Dios que han buscado, han intentado ser felices fuera de casa. Pero en casa no hay un hijo de Dios que tenga necesidad. Por eso cada mañana tenemos que ir al encuentro con nuestro Padre. Porque de ahí tenemos, de nuevo,
abundante bendición, gloriosas riquezas, incomparable grandeza de poder. ¿Tú crees en la Biblia? ¿Tú crees que lo que dice Dios es verdad? Esto está disponible para ti. Créelo. Jesús cuida de nosotros. ¿En qué te gustaría que Jesús tuviera cuidado de ti? Todos tenemos cositas, ¿no? Nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestra salud mental, nuestra paz interior, todas estas cosas. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene la intención de hacerlo. Créelo. Créelo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque aún en este momento de sufrimiento, Padre, aún en este momento de humillación, tú, Señor, nos dejas un claro ejemplo de que siempre estás al pendiente de las necesidades de quienes tú amas. Y lo hermoso, Padre, es que así como amaste a María, nos amas a todos nosotros. Gracias por permitirnos ser parte de tu familia, por elegirnos para habitar en tu familia y por darnos la seguridad de que no solo eres bueno para velar por nosotros, sino que eres poderoso para atender nuestras necesidades, para darnos las bendiciones que necesitamos y queremos. Señor, danos fe. Danos fe porque nos cuesta creerlo, que creemos que nuestro problema o nuestra situación está lejos de ti. Danos fe, Señor. Y si estamos fuera de casa, ayúdanos a regresar, Padre. Ven por nosotros, regrésanos al redil. No queremos seguir intentando y dando golpes al aire y pensando que fuera de casa estaremos bien. Tráenos de nuevo al hogar, Padre, donde tenemos todas estas promesas y todo este poder y todas estas bendiciones y todas estas riquezas disponibles para nosotros, tus hijos, Señor. Ayúdanos a creer y a caminar por fe en estas verdades. En el nombre de Jesús oramos. Amén.